Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Buscando la ciudad y un poco de comida en la oscuridad nocturna, el ruido de una espada siendo afilada agudiza sus sentidos. Pero todo lo que encuentra es a un pobre niño intentando trocear a su padre para llevarlo a una tumba. A diferencia suya cuando era niño e intentó matar a su padre. A este infante le toca afrontar esta dura realidad desde tan pequeño sin ayuda alguna durante mucho tiempo. Su indiferencia no se debe a frialdad, sino a la necesidad y al acostumbramiento a la tragedia. El propio Musashi puede notar el parecido entre ambos y se compadece del niño. A la mañana siguiente lo encuentra abrazando y llorando a su padre. Comprendiendo su realidad, decide ayudarle a sobrevivir. Deja la espada de lado y agarra la azada. Este es el comienzo del arco de la granja, donde Takezo baja su mirada de los cielos y empieza a comprender a la tierra, al igual que Inei. Cultivar y cosechar, así es como un hombre debe vivir, Yori. Los ancianos advierten que es imposible sembrar allí, pero Takezo, usando ahora este nombre junto al apellido Miyamoto, oriundo de su aldea, hace caso omiso. Este es un arco de terquedad y obsesión por hacer algo que él nunca, hasta ahora, se había planteado: hacer crecer vida. La lluvia hace correr un río del que pueden sacar peces para comer esta noche, y Takezo empieza a observar y comprender la naturaleza del agua, otro de los elementos de suma importancia en el libro de los 5 anillos. Aquí encontramos aquel ansiado momento donde, en la práctica, dolor de su pierna y posterior respiración, Takezo, cerrando sus ojos, lo logra. En un estado de no mente, levanta sublime el agua majestuosa y la molda a su voluntad. Yori, anonadado, lo mira con asombro. Y Takezo, luego de exhalar, sonríe diciendo que tiene hambre, como Yagyu le aconsejó y naturalmente logró. Lo que le faltaba era esto: conexión con la tierra, con la gente a la que acostumbró a cortar, ignorar o abandonar. Sin embargo, las lluvias continúan, y los cielos a los que tanto se refirió parecen seguir riéndose de él mientras vuelve al suelo. No puede forzarlo como acostumbraba. Debe ser paciente y aprender a cultivar la tierra con todo lo que ello conlleva. Incluso si la gente ríe y se burla de él por ser tan iluso. Juega con Yori y vuelve a caer y contemplar sus palabras, las cuales nunca aplicó a su propia vida. El cielo no se ríe, solo sonríe y observa. Ese niño les recuerda a su vez a Yotaro, huérfano, pequeño y desafortunado. Esta es su oportunidad de ser un profesor por primera vez. Tu padre acaba de morir. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Takezo quiere volver a marcharse, pero Yori le abraza. Se dio cuenta ayer de cómo lloraba miserablemente mientras sentía que los cielos se reían de él. Tocando el árbol donde yace el padre de ese niño, se da cuenta de que no puede marcharse esta vez. El niño intenta cortar a aquellos que se burlaron de él, a lo que Takezo debe pararlo y enseñarle cómo y en qué situaciones usar una espada. Takezo ya no presenta sus habilidades con la espada, ni quiere enseñarle al chico aquello que hizo con orgullo. El camino está en la tierra. Logran construir una carretera, y Yori, curioso e inocente, sigue fijado en el camino de la espada. La diferencia es clara entre maestro y discípulo. Takezo quiere trabajar la tierra. Yori quiere aprender a usar la espada por fascinación. Ninguno de los dos conoce del tema y, por lo tanto, es un aprendizaje duro. En un principio, Takezo se frustra, pues está quedando como un tonto. Sin saberlo, está extrapolando su personalidad a otro arte completamente distinto, donde la paciencia y estoicismo son claves, pues dependen de las condiciones climáticas y suerte para asegurar su propia supervivencia. Yori le pregunta por qué le ayuda, a lo que Takezo no sabe responder, pues sus motivos ni siquiera él los dilucida. Pero comprende internamente que debe hacerlo. Ha abandonado a todo y a todos. Debe, por una vez, quedarse y construir algo en algún lugar. Y un niño que es como él fue, es suficiente ahora para sentarlo. Takezo toma la iniciativa entonces. Incluso si la lluvia los asedia, lograrán cultivar en estas tierras abandonadas por Dios. Vamos a ganarle al agua. Ganar, pero nada más lejos de la realidad. Burlándose antes de tiempo al vislumbrar su posible triunfo, acaba con los pies empapados y frustrado. Esa agua les recuerda a Kojiro, libre e inalcanzable. Intenta entonces comprender la naturaleza del agua. El agua por sí misma no elige, simplemente obedece la forma del suelo o del cauce. El viento, estas fuerzas externas, son las que deciden todo. Incluso el agua es completamente determinada por ella. Por tanto, el cielo es completamente... Debido al terreno y la influencia externa, el estado del agua es absoluto. El agua solo obedece a sí misma. Debido a la influencia externa, el estado es absoluto. Pero, aún así, el agua es simplemente agua. Completamente agua. Absolutamente libre. Por esto se usa el agua en inmersiones de su protagonista para representar la libertad de espíritu. El agua toma la forma que se le dé, se transforma sin siquiera pensarlo, se adapta.
Takezo empieza a acercarse a la gente de la aldea, con la loca idea de vencer al agua. Yagyu se aparece frente a él y le da la clave. Ganar es algo tan grande que no tiene par. Empieza primero solo y luego con la ayuda de los aldeanos que, pese a desaprobar sus métodos, pretenden colaborar a comprender el agua y hacer un nuevo camino para que ésta gane cuando el río crezca. Estos le ven como un loco, pero él, cada vez más inmerso en un camino de profundización interna, solo él sabe de lo que realmente habla. Su primer triunfo ante el agua surge entonces de la comprensión de su naturaleza. Esta seguirá hasta donde pueda, pero al mismo tiempo se adaptará a la forma que se le quiera dar. Takezo, con la llegada de la primavera, pretende plantar arroz y empieza a labrar la tierra. Pero su propia naturaleza asesina se hace notar en su forma de usar la azada. Parece como si estuviera matando a la tierra. No es capaz de comprenderla. Aquí empieza la fase de comprensión de la tierra misma. Mientras practica con la espada y comprende, sin cuerpo, sin forma alguna, practicando en la soledad y alejado de los cuerpos, en el vacío, desprovisto de ego, existe todo. Allí es infinito. Sentir lo que fluye por su cuerpo y manejar la espada sin sentir su peso, como una extensión de su alma. Dejar de lado las palabras y la obsesión y simplemente sentir. Con sus formas bruscas, intentando consolar a Yori en la muerte de su padre, sus mismas palabras le recuerdan sus asesinatos. Los muertos no regresan, hay que seguir adelante. A la mañana siguiente conoce a quien acabará siendo pieza clave de su crecimiento en este arco, quien se burla de cómo tiene el arroz y a la cebada como si fueran oponentes. Shusaku. Cuando un hombre alcanza determinado poder, será capaz de escuchar a los demás. Las palabras resuenan en él. Por su terquedad, está tomando la azada de la misma forma en que tomó a la espada, viendo al agua, a la tierra, a los cielos como sus enemigos, en vez de lograr fluir y colaborar con ellos. Recordando en la calma de la noche con Yori su pasado, vuelve a ver la decepción de esas batallas, las muertes inútiles y sin sentido que propagó. Luego le da la clave a Yori de cómo manejar su espada. En el vacío del cuerpo, que es solo un recipiente en sí, podrá encontrar la infinitud. En ciertos momentos se encuentra a sí mismo al ver a Yori frustrado, dándole el mismo consejo que interiorizó en Yagyu. No pongas esa cara, sonríe. La risa surge de forma natural en respuesta a ese vacío, a la carencia de afecciones y despreocupación. Aquello nunca lo logró encontrar en sus batallas, que fueron meras rencillas. A la mañana siguiente van a ver a Shusaku para pedirle arroz. Es un viejo malhumorado, cínico y fastidioso en sí, pero en ocasiones puede llegar a ser generoso, incluso aunque sea por los motivos equivocados. Este hace notar, de vuelta, cómo Takezo se está tomando esta tarea como si se tratara de una riña personal. A la espada la maneja con gracia y respeto, mas reemplaza esas riñas que solía tener con la azada. Esa es la forma en la que se ha manejado toda su vida, y hasta el día de hoy parecía tener efecto. Pero con la tierra, el origen no se pelea. La pierna de Takezo, a lo largo de esta estadía, se ha ido curando poco a poco, adaptándose como el agua a las condiciones. Este capítulo se llama Langosta, por obvios motivos. Una invasión de langostas se aproxima a los cultivos, amenazando con comerse todo por lo que tanto trabajaron. Y el viejo Shusaku no oculta su desdén por Musashi, comparándolo con las sátrapas de las langostas, viviendo para consumir el trabajo de otros. Al llegar los hombres, similares a las langostas, a intentar comerse todo el cultivo, el ego de Musashi lo anima a pelear, a volver a su casa, dejar de lado la ayuda y volver a sus orígenes. Esta vez se defiende, sí, pero usando métodos no mortales, mostrándoles que es más fuerte que ellos. Controlando el lugar, descubren su identidad. Ya no puede seguir fingiendo demencia ante su reputación. Yori, al enterarse de ello, tira la azada, pero Musashi la recoge nuevamente. ¿Cómo puede ser que no aproveche su reputación para tomar el camino fácil? ¿Por qué labrar estos campos? Se pregunta él mismo mientras la invasión de langostas llega a sus campos y devasta la aldea. Aquí, las condiciones, ya difíciles desde un inicio, se vuelven inaguantables. El hambre amenaza con extinguir la vida en estas zonas, cuya desgracia parece incluso haber sido traída por el samurái errante. Musashi rechaza el llamado del Kokura, decide quedarse. Los cuervos merodean la zona, ansiosos del festín. La gente empieza a enflaquecer. Los niños no pueden mamar leche porque a las madres no les queda. Deben empezar a conformarse con apenas migajas. Musashi pretende plantar, pero la tierra se seca mientras escucha el rechazo de Shusaku por él. Al invitarlo a observar su tierra e intentar escuchar la energía vital de la misma, le explica las razones de ese rechazo. Pretende cultivar arrogantemente en una tierra no trabajada, sin la ayuda de nadie, pensando que por ser bueno en una disciplina ya es un dios que puede vencerlo todo, sin intentar comprender la tierra.
Frustrado, se niega a creer en lo que el viejo, con malas formas, le afirma. Rechaza, una vez más, la ayuda externa. Incluso si debe morir por orgullo, lo hará. Quiere ser fuerte, no hacerse fuerte. Elevar su dignidad bajando en la tierra, intentando comprender a la vida. Ya los perros mueren por la inanición. Las pieles, los campos, las plantas se estrujan, se secan todos. Los ancianos dan sus últimos suspiros. Los corvos comienzan el banquete. Los pueblerinos deben acudir a ayudar al terco Musashi. Ya no es una cuestión de solidaridad, sino de necesidad. Empieza a rezar a los cielos por buena fortuna. Pero de nada sirve. Estas tierras se niegan a ser sembradas a no ser que sean escuchadas. La práctica con la espada se agudiza, los nervios a flor de piel. Intenta volver al vacío, pero es inútil. Su ego se sobresale de su pecho. Es un loco buscando cosas imposibles. Lecciones al aire sobre la espada y los brazos son dadas ante la atenta mirada juzgante de Shusaku. Los tres deben crecer para lograr sobrevivir. Musashi y él son iguales, arrogantes y egoístas, primando su supervivencia por encima de todo hasta que la dura realidad les golpea. Ante los juicios de valor, envidiosos de la fuerza de voluntad de Musashi, Yori les remarca su patetismo con las mismas palabras que su padre hubiera usado. Ni ellos ni Shusaku son mejores que Musashi solamente por no haber vivido por y para la espada. Son todos iguales y están siendo débiles en este momento, juzgando a un hombre que simplemente quiere ser como ellos. Shusaku, en su generosidad cínica y oculta, organiza una comida como castigo para dos bandidos que le robaron el arroz y le da alimento a los que no pueden asistir. Detrás de esa capa de dureza hay un hombre generoso, incluso en su brusquedad. De vuelta, es igual a Musashi, el líder necesario para que un pueblo sobreviva. Al llegar a la casa de la madre, Shusaku muestra un primer emotivo gesto de felicidad al ver que ésta puede amamantar a su bebé. Musashi, ya desesperado, empieza a probar la tierra de cada uno y a comparar. Cree, erróneamente, que es un tema de fineza en el trabajo. Seriedad sigue sin escuchar. Yori, a verle entrenar más que nunca, sigue creyendo que irá al castillo Kokura y que lo que pase con esta tierra no importa. Todos subestiman su resolución firme. En estos campos está la redención de un pueblo desunido y desconfiado de su vecino. No se da cuenta, pero Musashi está empezando a ser la esperanza de esos lugares, aquel que los une. Y entonces puede ver por fin de vuelta a ese viejo de la caverna. Conectando con el resto, acaba conectando consigo mismo. Todo este tiempo ha estado buscando ser fuerte, llegando a esa fortaleza y luego cuestionándose si la sigue teniendo. Pero ha llegado a una conclusión. ¿Cuál es el significado de fortaleza? Es tener una mente que no se turbe mientras continúa moviéndose y cambiando. Lo comprendió tumbado en el suelo ante la magnificencia de los cielos. La fortaleza todo este tiempo ha estado en ese agua que intentó vencer en vano, no rendirse nunca. La perseverancia, paciencia y disciplina. Entonces, habiendo comprendido esto, la tierra por fin llega a cambiar su textura. Ha pasado de una tarea individual, gritando a los cielos, a un trabajo colectivo de la comunidad. Shusaku, mientras, decide no comer con tal de ayudar, sin buscar nada a cambio. Observándolos desde lejos, guiándolos cuando es necesario, rezando frente a santuarios. Siempre oculta ese lado más humano y sensible. Pese a sus esfuerzos, a sus esperanzas e ilusiones, todo acaba saliendo mal. La desesperación se apodera de ellos hasta que Yori encuentra en ese mismo lugar donde antes señaló un poco de agua. El error de novato de Musashi le llevó a cavar donde no podía plantar, pero hay un pequeño éxito en esa esquina de tierra apenas mojada. En la desesperación y necesidad, aquello que nos parece normal y cotidiano se vuelven éxitos extraordinarios. Es como si la tierra estuviera diciendo que la parte correcta comienza desde aquí. La esperanza depende de poder expandir ese pequeño charco. Inmediatamente se disponen a trabajar todos juntos para lograrlo. Kyubei, de quien Shusaku venía cuidando hasta ahora, está indispuesto a comer. Quiere que ese agua sea utilizada para cambiar la del templo, para dar esperanza a los que aún tienen vida, conociendo su propio deceso de antemano. Gracias a un cadáver, nuevas vidas podrán ser capaces de continuar en la senda. Un ciclo infinito que bien comprende el viejo. El egoísmo de vivir no cabe en estas ocasiones, pero sí la solidaridad de ayudar, incluso aunque esa sea la última voluntad. Miles de vidas pasarán por estos campos en un futuro. Nadie recordará este acto desinteresado. Es natural que así sea. Incluso sin conocimientos, Musashi sigue adelante con voluntad inquebrantable. En las situaciones límite es necesario tener esta clase de personas para aquellos que son débiles y no pueden seguir adelante por sí mismos. Se vuelve la esperanza de ese pueblo, pero aún así todavía es humano.
Su fuerza solo lo puede llevar hasta cierto punto si no come. Y, en sueños con sus cadáveres que aún le acosan, cabe la pregunta de si ha logrado realmente florecer, si podrá asumir su rol y tener compasión por la debilidad. Ser, tal vez, lo que Shishido Baiken fue para esa niña. El viejo insiste a Shusaku que cambie el agua del templo, sabiendo que se convertirá en tierra para este pueblo. Está trascendiendo lentamente al otro plano, y ello inspira emoción y lágrimas a Shusaku. Comprende su papel en esta vida y está conforme con ello, y con legarle esa voluntad a alguien más. Musashi es la fuerza y esperanza, Shusaku la sabiduría y templanza. El viejo muere y el agua del templo, priorizada por él, es cambiada silenciosamente. Mientras, en las casas, el lamento se prolonga. El trabajo trae alegría a estos hombres, ilusionados mientras son prácticamente cadáveres en movimiento. Shusaku, preocupado y consternado, derivando ello en mareos, conoce su rol en estas tierras abandonadas por Dios. Ahora, al igual que Takeso, no quiere perder ante las tierras. El orgullo dolido de tanto sufrimiento le impulsa a darle una demostración al cielo. Comprendiendo la situación gracias al viejo, dejando el egoísmo de lado por completo y viendo cómo ahora serán capaces de valorarlas, decide ofrecerles lo más sagrado para él. Compartiré mi tierra con ustedes. Comparte la vida, su vida, la de sus ancestros y todos, para que esta misma prevalezca. La vida encontrará un camino. En este arco vemos cómo, ante situaciones límite, el humano es capaz de sacar lo mejor de sí mismo frente al prójimo. Musashi ahora es capaz de verlo. La asada, la espada, todas las artes son iguales. Su cuerpo es un escenario en donde ella trabajará. La tierra es un oponente, uno al que pedirle ayuda. La tierra está perfecta, pueden ponerle el agua y toca esperar y rezar, ni siquiera pudiendo dormir. A la mañana siguiente se concreta, las tierras son hermosas y fértiles. Aquí sí puede crecer vida. Solo toca afrontar el mortal invierno, que abre con una portada donde Musashi, casi enterrado, se ve en la inanición absoluta. Los cuerpos caen uno tras otro. Las sombras enflaquecidas de sus aldeanos apenas se asemejan a un ser humano. Tocan fondo. Este parece ser el lugar de sus tumbas. La leche materna vuelve a no poder salir. Acaban comiendo todo lo que sea comestible. Nueces, plantas silvestres, hierba, raíces, bellotas, hasta lo que no parece comestible empieza a hacerlo. La gente se cuelga para no seguir soportando el hambre. Se mantienen unidos en ese frío, sin luz aparente. Será aquí el lugar para morir. En la desesperación, con Yori apenas vivo, encontrando comida hasta en la corteza del pino, viendo aquellos cadáveres andantes en que han devenido los pueblerinos y él mismo, Musashi debe tomar aquella decisión que rechazó en varias ocasiones: desproveerse de todo rastro de aquel molesto ego, buscar la única salida aunque el orgullo le pueda. Este es el culmen de su evolución, lograr aquello que, en su momento, con Shishido Baiken, se planteó: ¿sería yo capaz de suplicar por mi vida a un oponente que acaba de derrotarme? ¿Sería yo capaz de hacer eso con el fin de proteger a alguien que me importa? Por ello mismo, Tsuchikase Koi se ha aparecido en su camino, recordándole esa controvertida decisión que debe tomar: rogar por ayuda a quien rechazó en un inicio. Admitir sus propias carencias, admitir que puede ser débil, y ello le hará fuerte. Por favor, ayúdenme. El cenit de su evolución no se hallaba en los cortes, se hallaba en el vacío, no en su ego, sino en su humildad espiritual, no en los insultos, sino en los necesarios ruegos y admisiones de debilidad. Miyamoto Musashi, ronin homicida de más de 70 hombres, se inclina reverente y desesperadamente, apostando todo de sí, no por salvarse a sí mismo, sino por salvar a un pueblo. Musashi ya no posee esa sed de sangre, esa naturaleza monstruosa por la que fue tan reconocido. No teme quedar en ridículo si es con tal de ayudar a esa gente. Yori recuerda entonces, pensando que este se fue, la sabiduría eterna de su padre, de quien tanto se burlaron y que tanto le recuerda a Musashi. No hay de qué preocuparse. Los árboles y las piedras conocen tu esencia. Vive como quieras. Los juicios de valor de los hombres son insulsos frente al bien hacer y buen vivir personal. Musashi, al fin, llega con comida al pueblo. Ante la sorpresa y el alivio de todos, toma la pequeña mano de Yori y se da cuenta de cuán escuálido se ha vuelto. Pero ya todo está bien. Takuan se entera de las noticias y puede sentir, por fin, por primera vez, orgullo de él. Sonríe al ver que las mujeres, tan escondidas de él, por fin salen a la luz
y ya no le temen. El viejo Shusaku sonríe al ver al padre de la bebé y el resto intentando pedir ayuda para hacer su arrozal inspirados por Musashi. No solo lo salvó físicamente, cambió el espíritu derrotista que cargaban. Las mujeres empiezan a pedirle instrucciones para manejar la espada a Musashi. Los hombres piden prestadas las tierras de Shusaku para poder acercarse más a él, y este muestra su clara evolución, llegando al punto de aceptar la petición, dándose cuenta de que esas tierras no son de nadie. Empiezan, por fin, con el viento calentándose y la primavera llegando, a aprender a plantar las semillas. Posteriormente, casi instintivamente, rezan. Musashi se vuelve un ejemplo para aquel instructor que trajo la ayuda, quien malinterpreta el deber y culpa de Musashi con su querer hacer crecer vida. El propio Takuan hace notar este crecimiento y lo compara con aquel Musashi que no creía en el valor de la vida. Si piensas solo en ti, la vida no tiene valor. ¿Por qué he nacido? La razón por la que estás aquí es porque alguien te respaldó. La razón por la que estás aquí es para respaldar otras vidas. Si no vas en contra de lo que la vida debería ser, eres completamente libre. Los brotes ahora sí empiezan a crecer. La primavera hace el amago de llegar. La mariposa que tanto persiguió a Musashi vuela libre. Solo un poco más de paciencia le separa de plantar las semillas. Esa es la clave. Los brotes son como los bebés. Tienes que cuidarlos mucho hasta que puedan levantarse solos, hasta que tengan la capacidad de sobrevivir. Si fallan, no habrá una segunda chance. Solo toca orar y esperar, estar atentos, asegurar el camino y escuchar a la tierra con dulzura. Las aldeanas siguen rogando que Musashi les enseñe, y con unas simples palabras es capaz, ahora sí, de entender a los débiles. Sé que prácticamente nunca pelearé en mi vida, pero aún así quiero tener la fuerza para hacerlo. Ya como maestro, Musashi les enseña lo más espiritual de la espada desde un inicio, mientras aún se pregunta el valor de la espada fuera de la batalla. Con la llegada de las serpientes se anuncia el comienzo de la primavera. Ya pueden empezar a plantar. Los brotes frágiles por fin se extienden a lo largo de ese pequeño campo. Luego de intentar enseñar a las mujeres, Musashi va al arrozal de Shusaku en búsqueda de consejos, y este les revela el parentesco entre ambos y el último paso para cuidar de este. O se marcha o aprende a entender a los débiles, como aquella rana que aplastó accidentalmente. Sus clases de esgrima nadie las entiende. Tal vez está tan alejado en el camino que ya ni puede instruir de forma normal en la espada. No puede entender a los débiles. Sopla el viento de verano. Las tormentas se aproximan y, sin embargo, los pequeños brotes siguen resistiendo, incluso con un cuerpo tan fino. Los débiles, como Matahachi. A eso se refiere Shusaku. Voltear la vista atrás. De tanto crecer sin discriminación, olvidó ver las raíces que lo sostuvieron, como aquel pobre roedor que encontró tirado en un río. Toyo Saemon, una planta de arroz, es como un débil hombre desarmado que no puede sobrevivir por sí mismo. El trabajo de un campesino es escucharlo y averiguar qué es lo que este frágil muchacho quiere o aborrece. En todo momento se debe pensar cómo hacer para que esta frágil vida sobreviva, cómo hacer para preservarla. Ese fue el rol de Shusaku en este arco, hacer sobrevivir a este frágil, débil y mal acostumbrado pueblo. Ese es su arte, escuchar a los débiles. Lo hizo con Yori, el viejo, el bebé de la señora. El de Musashi fue unirlos bajo una misma esperanza inalcanzable. Pero ahora mismo, con una pequeña rana en la punta de sus dedos, empieza también a comprender este maravilloso sentimiento, la compasión de Kanon. Esa es su mayor enseñanza en este arco. Yori practica y ve a su padre, ya no con pesar, sino con una profunda conexión. Y Musashi sonríe contento desde un árbol. Ha encontrado lo que él halló en la cueva de aquel samurái. Shusaku, mientras aconseja en todo lo posible a Musashi, parece estar en las últimas, incapaz aún de comprender el camino de la espada, enferma en el extraordinario calor del verano. El invencible bajo los cielos pospone, por tanto, su ida al castillo, para cuidar y aprender todo lo posible de este sabio hombre hasta el día de la cosecha. Por primera vez, aquel hombre tan fuerte y cínico experimenta lo que es el miedo, la duda, y se vuelve aún más comprensivo con el arrozal. Día tras día se iba debilitando, como si estuviera brindándole el crecimiento a las plantas de arroz. Ese obcecado y excéntrico hombre increíblemente quería hablar con Musashi. Ambos acaban aprendiendo uno del otro. Dos hombres radicalmente diferentes y, al mismo tiempo, parecidos, se abren en un intento de comprenderse en sus últimas horas. Con la llegada de las libélulas, símbolos de transformación y buena suerte, la cosecha está por darse. Musashi le comenta las pérdidas que tuvieron, hecho que no molesta a Shusaku, que empieza a dudar de si ese asesino al frente suyo está por fin logrando ser un granjero.
Shosaku se levanta y va a ver la cosecha. Preguntado por el tipo de viaje que ha venido llevando, Musashi recuerda el peso de sus cargas. Ha pasado tanto tiempo aquí que olvidó cómo llegó. Todo lo que puede hacer es sonreír aliviado, grande, sin miedo ni vergüenza, inclinando la cabeza en humilde agradecimiento. Viendo por fin el arrozal, la hermosa plantación, Shosaku también se siente agradecido. Todo este tiempo quiso compartir esa alegría, maravillosa alegría, con alguien más. Cae entonces tendido al suelo. Ha cumplido su cometido y completado felizmente su vida. Vuelve a la tierra a formar parte de vidas futuras. Puede descansar, al igual que aquel viejo, en paz y agradecido. Shosaku muere habiéndole dado vida a su aldea. Preguntado por los consejos en las charlas que tuvieron, Musashi no tiene nada para agregar. Deben preguntarle a la tierra, a los árboles, al pasto, a las plantas de arroz, a los insectos, a todo.